Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en la esquina de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestro Señor Jesucristo, 35 veces podemos leer en los 4 evangelios cómo Jesucristo o estaba orando o daba una enseñanza sobre la oración o animaba a sus discípulos a orar. 35 veces le vemos en ese momento de la oración a Jesucristo. Si lees los 4 evangelios, puedes aprender que Jesucristo a sus discípulos nunca le enseñó a orar de otra forma religiosa, como los fariseos, como los saduceos, sino Jesucristo, la forma de orar de Jesucristo era una conexión directa con el Padre. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, Él nos enseñó a orar, era una revolución. Lo que Él nos estaba enseñando hasta ese momento era impensable. ¿Por qué? Simplemente como empieza el Padre Nuestro, era impensable para los fariseos, los saduceos, los religiosos. Llamarle al Dios eterno, santo, llamarle Padre. Pero eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Él habló 170 veces de Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, Él habló 120 veces de Dios el Padre. Pero la forma como Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar no era lo mismo que Juan Bautista o los fariseos o los saduceos o los sacerdotes enseñaban a la gente a orar. Ellos enseñaban que a Dios el Padre, al eterno Dios, se le tenía que acercar con uno de sus majestuosos nombres. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Jehová, Elohim, o uno de sus 650 nombres majestuosos que encontramos en la Biblia. Pero cuando Jesucristo nos enseñó a orar, era una revolución. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó a orar de una forma y en un lugar que hasta entonces era impensable. Era orar a Dios el Padre como Padre. Y luego orar en la intimidad, en la oscuridad. Y había otra cosa, que era la recompensa de la oración. Jesucristo nos enseñó 2 veces esa gran oración, el Padre Nuestro. Lo encontramos en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11. ¿Sabías que cuando tú oras el Padre Nuestro, no es una oración individual para ti solo o sola? Cuando tú oras el Padre Nuestro, en esa oración te involucras a toda persona que sea parte de tu vida, que te rodea. El Padre Nuestro es una oración de una persona, pero para una comunidad. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro no son para el ser humano, son para Dios el Padre. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Es interesante que ese término,
el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, lo encontramos 2 veces. Una vez en Mateo, capítulo 6, y en Lucas, capítulo 11. Pero es interesante cómo el texto griego, literalmente, en Lucas 11, versículo 3, nos transmite este término. Cuando dice la Reina Valera, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, ese texto, esta mañana me lo averigüé, lo estuve mirando si es verdad, así porque me sorprendí, dice, danos el pan nuestro de cada día. No especifica el hoy. En el Evangelio de Mateo sí lo especifica el hoy. Pero los textos más antiguos, en griego, de Lucas capítulo 11, versículo 3, dice, danos el pan nuestro de cada día. Allí aprendemos algo de la oración, cómo Dios contesta nuestras oraciones. Quiero invitarte a este estudio bíblico, cómo Dios contesta nuestras oraciones. Primero, podemos aprender lo que dice Mateo, que es necesario para la oración. ¿Se puede orar en el coche? Sí. ¿Se puede orar en cualquier momento? También. ¿Puedo orar cuando estoy subiendo en el ascensor para arriba a una entrevista? Claro. ¿Puedo orar en la cocina? Claro. Se puede orar en todo lugar. Pero, toda oración corta, toda súplica corta, es alimentada de una relación íntima. La fuente de la oración, del poder, es tu intimidad, tu soledad con el Señor. Si de verdad quieres experimentar el poder de la oración, porque la oración es omnipotente. No hay ninguna situación en esta tierra que la oración no pueda cambiar. Todo puede cambiar en esta tierra por oración. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Como dice Romanos 8, versículo 26. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice que el Espíritu Santo, cuando es derramado sobre nosotros, es llamado el Espíritu del favor de Dios y de oración. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo provoca en una persona es el deseo de conocer a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo más. Una de las obras del Espíritu Santo es llevarte a la intimidad, porque en la intimidad está la autoridad. Déjame decirte 3 palabras que te van a ayudar a comprender esto. Hay 3 palabras fundamentales en la vida de un cristiano, que es la intimidad, la identidad y la autoridad. Lo repito, es la intimidad, es la identidad y la autoridad. Es la intimidad con Dios que te transmite y te deja comprender tu identidad, y esa identidad te da autoridad, porque cuando te enfrentes a poderes diabólicos, y quiero decirte que antes o después te tienes que enfrentar a poderes diabólicos. Por eso Jesucristo dice, cuando tú oras, pretende no hacerlo en público. De vez en cuando se tiene que orar en público, claro. Por ejemplo, cuando uno le da gracias a Dios en la comida, o en la iglesia, en la misa, en el culto. Pero eso es otra cosa, de eso no estamos hablando. Pero una cosa me da cuenta, Jesucristo dice, no seas hipócrita en la oración. ¿Qué significa ser un hipócrita en la oración? La palabra hipócrita, hipócritos en griego, no es una palabra bonita en español, pero esa palabra hipócrita proviene del griego hipokrinomai, que significa intérprete de una obra de teatro o intérprete de sueños. Antiguamente
A un actor de teatro le llamaban hipócritos. Hipócrita significa ser más crítico con un texto que otros. Me explico. Cuando a una persona le dan el papel, role, como dicen en inglés, de jugar un papel de una obra, él tiene que estudiar muy bien esa obra. Entonces ese hombre o esa mujer, por 2 horas, tiene que comportarse en la obra de teatro así como lo ha leído. No es la persona, pero por 2 horas tiene que jugar esa película, ese teatro, esa obra, como si él fuera. Un hipócrita es una persona insegura, que por unos momentos intenta pretender lo que no es, o intenta manipular, o intenta aparentar lo que no es. Antiguamente, en las obras, en los anfiteatros griegos o romanos, que hoy todavía se pueden visitar en muchos sitios, las obras, los dramas o las comedias, que provienen las dos, vienen del griego. Cuando se hacía un drama o una comedia, entonces habían 2 actores en la obra y esos 2 actores, ellos interpretaban todos los papeles. A la derecha, a la izquierda, había un telón. Detrás del telón habían muchas veces máscaras que los intérpretes de la obra iban y cogían una máscara y se la ponían delante de su cara para interpretar ese papel. Un hipócrita es una persona que se pone una máscara. Una máscara no es la persona, aparenta. La palabra hipócrita en español es muy fuerte, en inglés, en alemán también. Pero la palabra hipócrita en sí no es nada malo, sino significa alguien que está haciendo una obra de teatro. Cuando alguien delante tuya se pone una máscara para aparentar algo. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y la persona te dice, estoy muy bien, solo tengo victoria, solo me va perfectamente. Pero muchas veces toda esa frase es parte de una máscara. Jesucristo dice, mira, cuando ores a Dios el Padre, no hagas una obra de teatro, porque a Dios el Padre no le importa la máscara que te pones, el tono que hablas, la obra que estás interpretando. Si Dios el Padre quiere algo, es que uno sea honesto, que sea abierto, honesto, humilde delante de Él. Y dice, y cuando tú ores, busca un lugar, por ejemplo el aposento, que era en aquel momento en la casa el único lugar que no tenía ventanas. El aposento era donde se tenía toda la comida, había un escalón alto para que los ratones, los animales no podían entrar a ese aposento. Ese aposento era un poco oscuro, era bastante oscuro y era un poco frío, porque como no entraba la luz del día, las cosas se conservaban. La oración te conserva frescamente en el espíritu. Jesucristo dice, entra al aposento, a la oscuridad, a donde tu Padre ve, y dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Interesante una cosa, cuando dice en español, tu Padre que está en lo secreto, en griego dice, tu Padre que te espera en lo secreto. ¿Sabías que Dios el Padre te espera en lo secreto, en la intimidad? Me han preguntado muchas veces, pastor, ¿por qué se levanta tan temprano? ¿Por qué? La razón no es la razón es por la experiencia que tengo con el tiempo, con la oscuridad y la intimidad. Si de verdad quieres profundizar tu vida espiritual, necesitas intimidad con Dios, estar a solas con Él, estar a solas con su palabra. Eso en otro momento lo vamos a profundizar, el poder de la intimidad con Dios, porque Salmo 91, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre, la persona que habita al abrigo, o en hebreo dice, en los secretos del Señor. El que habita en los secretos del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. La segunda vez que Jesucristo nos enseña a orar, el Padre Nuestro, lo encontramos en Lucas 11.
Y dice aquí que cuando él terminó de orar, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. Las cosas hoy todavía no han cambiado. Hoy en día, tenemos que tener cuidado, sea por Instagram, sea por Facebook, sea por YouTube, sea por lo que sea. Ten cuidado que no te consume tantas horas al día. Es impresionante cuántas horas hoy en día nosotros, cualquier ser humano, puede pasar delante de las redes sociales. Y al fin y al cabo sientes un vacío porque entras aquí, entras allá, entras aquí, entras allá, y luego no te acuerdas. Y son horas lo que estamos en las redes sociales. No hay nada malo con eso. Gracias a Dios que puedes comunicar por las redes sociales. También es bueno. Pero si tú piensas, siendo cristiano, o pastor, o teniendo una iglesia, o que llevas una iglesia, que tienes que invertir más tiempo en redes sociales que en las redes con Dios el Padre, estás equivocado. Jesucristo, Él no tenía Facebook, Él no tenía Instagram, Él no tenía whatever todo, y mira cómo ha impactado este mundo. El apóstol Pablo también. Otra vez lo repito, no hay nada malo en Facebook, no hay nada malo en Instagram o en YouTube o lo que es en Twitter, lo que sea. No estoy diciendo eso. Pero si tú confías más en tu presentación hacia afuera que presentarte delante del Señor, entonces estás equivocado. Porque Dios el Padre promociona, creo que se dice en español, Dios el Padre da una unción, un poder, una presencia. Él da una gloria, Él da un brillo a personas que viven en la intimidad con Dios. Yo os digo una cosa, déjame explicarlo de otra forma. A ver, si yo tocaría el violín, o yo estoy seguro que una persona que día a día toca el violín, esa persona, si oye a otra persona tocar el violín, rápidamente detecta si esa persona sabe tocar el violín. Si un pianista oye a otra persona tocar el piano, rápidamente detecta si de verdad es una persona que sabe tocar el piano. Rápidamente se detecta si una persona es una persona de oración. ¿Por qué? Se nota. Hay algo muy especial que se nota. Y Jesucristo dice, aquí en Lucas 11:1, dice que uno de los discípulos, habían 12, y de los 12 solo uno dijo: Señor, enséñanos a orar. Querido oyente, le prometo, si tienes una vida de oración profunda, continua, íntima y cercana con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se te van a abrir puertas. O déjame decirte una cosa. Dios el Padre, para personas de la intimidad, hace cosas que para otros no hace. Porque hay una cosa que se llama recompensa. Algunos dicen, pero pastor, momento, ¿no estamos bajo la gracia todos? Sí, pero no todos usan el privilegio, como dice Salmo 5. Dice, mas yo, por la abundancia de tu gracia, puedo entrar a tu casa. Pregunta, ¿ese privilegio lo estás viviendo? Si no, tranquilo, nadie te quiere condenar, nadie te quiere juzgar. No. Si tú lo percibes, todo ser humano, todo cristiano percibe si de verdad tiene una vida profunda de oración o no. Hay algo en tu espíritu. En los salmos dice, deep, como dice en inglés, call deep. La profundidad llama a la profundidad. El abismo llama al abismo, dicen los salmos. Es el abismo de tu hambre de Dios el Padre, tu abismo de conocer las cosas del Señor, que llama al abismo de la sabiduría y de la presencia de Dios. De los 12 apóstoles, solo uno le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo dijo, ¿vale? Cuando oréis, decid Padre. Una de las cosas más revolucionarias en la oración es que nosotros podemos llamarle al eterno Dios Padre.
Cuando yo oigo hablar a personas, orar, y todo el tiempo dicen Dios, 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 tienen razón, tienen respeto, sí, pero eso me revela también algo de su relación con el Señor. Dios el Padre le costó tanto que tú le llames Padre, que a Él le encanta que le llames Padre. Si de verdad quieres honrar al eterno Dios, creador del micro, del macrocosmos, el creador del Sol, de los universos, de las galaxias, si tú quieres de verdad honrar a Dios el Padre, no hay cosa más linda que le digas Padre, Abba. ¿Por qué? Porque para que tú y yo podemos decir Padre, le costó tanto a Dios el Padre, le costó la vida de su Hijo unigénito, Jesucristo de Nazaret, que Él muriera por nosotros. Fue la vida, el sacrificio, el dolor, la muerte y la resurrección de Jesucristo que le costó a Dios el Padre, para que nosotros le podamos decir Padre. Él es Dios, por supuesto. Él es Kadosh, santo, claro. Él es omnipotente, el Shaddai, claro. Omnipresente, claro. Pero no hay cosa más linda cuando tú le dices Padre, 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 Padre. Cuando tú dices Padre, ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Y dice, Padre nuestro. Acuérdate, así como es tu papá, también es papá de muchos más. Que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bonito saber que tu oración traspasa los 3 cielos. Querido, tu oración traspasa los 3 cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. El cielo, donde está el trono, donde los ángeles dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. El cielo, aquel lugar espiritual que aprendemos, donde también se mueven los ángeles, donde está esa guerra espiritual, y el cielo visible. La Biblia conoce 3 cielos. Existen 3 cielos. El cielo que puedes ver con tus ojos, cuando levantas tus ojos. El tercer cielo, donde está el trono de Dios, como dice Isaías capítulo 6. Y vamos a llamarle el entrecielo, donde el profeta Daniel, él nos explica que el ángel fue enviado, 21 días, fue retenido en ese segundo cielo. Pero cuando tú y yo oramos, y querido oyente, mire, con la venida de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo, todo ha cambiado. Ahora nuestras oraciones traspasan los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Es interesante. Primero dice cielos en plural y luego cuando oramos por su voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo. Ahí ya no está hablando de cualquier cielo, sino del tercer cielo donde está el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Interesante. Venga tu reino. El reino de Dios no se edifica. La iglesia sí. El reino se recibe. El reino ya existe. El reino se anhela. El reino se busca. El reino se ora. El reino se arrebata. El reino se proclama. El reino se ora. Y el reino de Dios demuestra su poder. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y destruirá a todos estos reinos. El reino de los cielos está aquí. Padre, venga tu reino, venga tu autoridad, venga tu poder, venga tu influencia, venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre, así como en el cielo, porque en el cielo nadie
se va a atrever de no hacer la voluntad de Dios? En el cielo solo se hace la voluntad de Dios. ¿Queréis saber una cosa? El Padre Nuestro, la oración, quiere hacer de la tierra una copia del cielo. Tu voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra. Padre, tu voluntad se cumpla en mi familia. Padre, tu voluntad se cumpla en mi tierra. En todo, Padre, tu voluntad. Tu voluntad, tu voluntad. Es interesante que dice en español, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, no en el mundo. La tierra, el mundo, es un constructo humano. El mundo, el cosmos, de ahí viene la palabra cosmética. El cosmos es un constructo mental del ser humano. ¿Has hablado tú con otro que parecía que venía de otro mundo? Y venía de otro mundo. El mundo es un constructo. La tierra es otra cosa. No confundas. La tierra no es el mundo y el mundo no es la tierra. La tierra es la creación. Y la Biblia dice en Salmo 24, la tierra le pertenece al Señor. La tierra no le pertenece al diablo. Estás equivocado, absolutamente. ¿Sabías que el diablo fue llamado el Dios del mundo, del constructo, del pensamiento humano del mundo, pero jamás de la tierra? Satanás no tiene poder sobre la tierra. Él quiere gobernar con ese constructo de mundo, él quiere gobernar la tierra, pero no funciona. La tierra le pertenece a Dios. La tierra, Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo fue tomado de la tierra. Tú y yo fuimos tomados del barro de esta tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora venimos a este versículo impresionante. Dice en español, en la Reina Valera, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y la verdad es que hay muchos textos antiguos que lo testifican así. A mí me encanta. A mí me encanta, ¿cómo se llama? Estudiar, leerlo, investigar, escudriñar, como le llames, porque hoy en día hay tantas posibilidades. Tengo diccionarios, tengo Biblias antiguas, tengo Biblias que contienen el texto de más de 5.000 diferentes escrituras del griego. Tengo una librería que contiene el Codex Vaticanicus, Codex Sinaíticos, el Codex Alexandrinos en todas sus formas y muchas cosas más. Y os confieso una cosa, muchas veces yo me retiro para investigar un versículo porque es impresionante la palabra de Dios, impresionante. Cuando dice en la Reina Valera, dice el pan nuestro de cada día, es interesante que los textos más antiguos dice el pan necesario, dánoslo diario. Esa es la traducción más antigua. El pan necesario, dásnoslo diario. Creo que se dice en español, día a día. ¿Sabe lo que he aprendido a través de ese versículo? Que la oración de hoy impacta tu mañana. Déjame ir con vosotros a un pensamiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Atención. Y ahora oye las promesas de Jesucristo para la persona que ore. Y mire, querido oyente, yo le recomiendo siempre orar todo el día. Me explico. Todo lo que tú necesites, todo lo que tú sientes como un problema, como una presión, como un ataque, lo que sea, siempre háblale al Señor. Durante todo el día. Durante todo el día. No rompas la comunicación con el Señor. Todo el día tú puedes orar en cualquier lugar porque el Espíritu Santo está contigo. Pero dejadme daros unas promesas directamente de la palabra de la boca de Jesucristo. Son cosas que Jesucristo personalmente dijo. Él dijo,
Os voy a dar los versículos para que lo podáis estudiar en casa, pero ahora después también os puedo enviar este estudio bíblico. Querido oyente, mire, a ver si... Es que no sé cómo explicarlo. Cuando yo conocí al Señor, nadie me tuvo que dar una enseñanza sobre esto. Cuando yo me convertí, había un profundo deseo de estar con Dios a solas. Había un deseo que no puedo explicar. Me atraía algo a la intimidad con el Señor. Desde el primer día, algo había en mí que era atraído por el Señor, por su presencia. Me acuerdo cuando trabajaba en el puerto. Era un lugar muy antiguo, que todavía habían parte de barcos de la Segunda Guerra Mundial, allí trocitos, y las cabinas de los capitanes, y no se puede explicar, un lugar impresionante, ya no existe, lo quitaron. Aquel lugar era tan oscuro, tan viejo, no os podéis imaginar. Y por todo sitio habían, yo creo que se llama en español telarañas, pero telarañas tanto que el sol, la luz, casi no traspasaba las ventanas. Serio, era como una cortina. No se puede explicar. Y en mí había un deseo de conocer a Dios. Algo me atraía. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que fue el Espíritu Santo. Yo no sabía en ese momento que era su obra, pero fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo primero que hace en tu vida, Él te lleva, te acerca a Jesucristo y a Dios el Padre. Eso es la comunión del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es la comunión con Él. Pero la comunión del Espíritu Santo, como dice 2 carta de Corintios 13, 14, es la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Cuando tú vives con el Espíritu Santo, Él te coge y te lleva a la presencia de Jesucristo y del Padre. Y querido oyente, Dios el Padre existe de verdad. Jesucristo existe de verdad. Él oye oraciones. Y yo le prometo, querido oyente, os lo prometo, que si usted busca al Señor en intimidad, pídele todo lo que tú deseas. Pídele todo lo que tú necesites. Derrama tu corazón delante de Él. Y yo te prometo que Él te va a oír y lo va a cambiar. ¿Por qué? Quiero que estéis atentos. Tengo una lista aquí, una lista de promesas, cómo se recibe en la oración. Una lista que es directamente de las palabras de Jesucristo. Y hoy esto lo que dice Jesucristo para las personas que oran. Las personas que oran, dice Jesucristo en Juan 15, 7, y os será hecho. Lo que tú pidas, os será hecho. Pídele al Señor y os será hecho. O como dice en griego literalmente, os sucederá. Os sucederá. Impresionante. Lo que tú pidas en oración, os será hecho. Otra promesa. En Marcos 11, versículo 24. Os vendrá. Lo que pidas, os vendrá. Juan 14, 13, 14. Yo lo haré. Mateo 21, versículo 22. Lo recibiréis.
Mateo 7, versículo 7. Se os dará. Mateo 7, versículo 7. Y hallaréis. Otra vez Mateo 7, versículo 7. Se os abrirá a los que oran. Lucas 11, versículo 9. Se os dará. Y luego, y hallaréis. Y se os abrirá. Lucas 11, versículo 10. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y todo el que toca la puerta, se le abrirá. Y Lucas 11, versículo 13. Vuestro Padre celestial os dará. Juan 15, versículo 16. Dice, Él os lo dará. Impresionante. Juan 16, 23, se os dará, os lo dará. Y Juan 14, 16, versículo 24, lo recibiréis. Querido oyente, mire, observa tu vida. El lugar más atacado de tu vida es tu relación con el Señor. Tu relación con el Señor es el lugar donde te llenas con la fuente de la gracia de Jesucristo. El lugar más atacado, el lugar más atacado. Habrá días, querido oyente, donde oras mucho. Habrá días donde oras menos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabías que leer la Biblia es también orar? ¿Sabías que leer la Biblia es lo mismo, es orar? Porque algunas veces estás orando lo que estás leyendo. Y lo que estás leyendo se convierte en una oración. Dice el Señor, pedid y se os dará. Pide, 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 pídeselo. Él te lo va a dar. Pero vamos otra vez a ese versículo en Lucas 11, versículo 3. Cuando dice en español, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. En los textos antiguos, esta mañana lo estuve buscando para decir lo correcto también, porque yo sabía lo que dice en griego, ahí dije, no, tengo que estar absolutamente fijo. Y dice, el pan necesario, dánoslo diariamente, o diario, o como se dice. El pan necesario, dásnoslo diariamente. ¿Sabías que tu oración de hoy se nota mañana? ¿Sabías que tu vida de hoy tiene algunas veces un retardo? Me explico. Atención, querido oyente, mire. Hay cosas que el Señor te las da instantáneamente. Absoluto, instantáneamente. Pero hay cosas que tienen un retardo. Pero, querido oyente, siempre el Señor oye tu oración. Solo que el tiempo del cumplimiento de esa petición todavía no ha venido. Hay una lección grande en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, y dice aquí, para todo hay una hora específica. Cuando dice en español, todo tiene su tiempo, ¿sí? Dice literalmente en hebreo, dice, para todo hay un tiempo, ¿cómo lo explico? Sujetado. Todo está sujetado a un tiempo. Es una buena traducción. Todo está sujetado a un tiempo. Todo está sujetado a un tiempo. Pero el que no ora no puede desatar lo que estaba atado a un tiempo. Querido oyente, la oración es impresionante. No te desesperes con tu hijo. No te desesperes con tu hija, con tus próximos. Tranquilo. Muchas veces cuando tú hablas con tu próximo, entras en un pánico porque notas que ellos no te comprenden. Querido, poca gente, atención, muy poca gente va a cambiar porque tú hablas con ellos. Confíame, te hablo de experiencia. Si esa gente sabe resistir al Espíritu Santo, te va a resistir a ti también.
Pero, me he dado una cosa cuenta. Gente humilde recibe un consejo, sí. Pero la mayoría te dice sí y no cambia. ¿Por qué? Porque le falta la gracia para cambiar. Pero querido oyente, mire, es igual para qué persona, para qué situación estás orando. Acuérdate de esto. Tu oración tiene un retardo muchas veces de días, semanas y meses, y algunas veces años. Pero en el momento que tú oras, el Señor ha oído tu oración. En el momento que tú oras, el Señor ya lo pone en camino. Acuérdate lo que dijo el Señor, os vendrá. Como dice en Juan capítulo 15, os vendrá. Marcos 11:24, os vendrá. Todo lo que tú pidas ya está de camino. Querido oyente, lo que has pedido está de camino. Tu milagro está de camino. Tu milagro está de camino. Confíame, serio. Esa casa, ese piso, ese trabajo, ese cambio, ese milagro, querido, ya está de camino. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso que Dios no oye. Dios el Padre. Hay personas que dicen, es que Dios no me oye. ¿Cómo? What? Dios el Padre oye, según Salmo 37, versículo 4, Él oye las oraciones, incluso las que tú nunca has expresado. Él conoce tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, no de tu boca. Hay oraciones que tú nunca expresaste, pero el Señor la va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor recompensa a las personas que le confían. Recompensa a las personas que le buscan. Recompensa a las personas que esperan en Él. Por eso, querido oyente, no temas. Tu oración, tu petición, tu solución ya está de camino. Sigue. No, sigue. Pregunta. ¿Nunca tuviste una infección y te dan antibiótica? ¿Nunca tuviste que tomar medicina? ¿Qué te dice el médico? Y aunque tomes la medicina y te vaya bien, no dejes de tomarla hasta que termines, por ejemplo, ese paquete de pastillas. ¿A que sí? Querido, si la medicina necesita tiempo para traer efecto a tu cuerpo, así te lo tienes que imaginar algunas veces. La medicina ya está haciendo su trabajo en tu cuerpo, en tu sistema inmunológico, y lo mismo es tu oración. Tu oración tiene impacto. Sigue, querido oyente, tranquilo, confíame. Tu oración ha sido oída. Tu petición ya viene de camino. Tranquilo, por favor, tranquilo. Las cosas van a ir bien. Por eso dice el Señor en el profeta Isaías, capítulo 3, 10, dice, dile al justo que le irá bien. Te va a ir bien. No, te va a ir bien. No pares, sigue. Pero pastor, ¿hasta cuándo tengo que seguir orando? No importa. Hasta que lo veas. Sigue orando. Sigue. El pan nuestro diario, dánoslo. Todo lo que necesitamos cada día. Tu oración tiene un poder para tu mañana, para tu próximo día. La oración no solo impacta tu hoy. La oración sigue orando. Hay un retardo algunas veces en la oración. Porque para todo, para todo hay una hora. Dice en hebreo, y para todo hay un tiempo. Hay cosas que tienen solo una cierta hora. Es una hora, un momento. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sigue orando. Tranquilo, sigue orando. Por favor, sigue orando. No dejes de orar. Sigue orando. Tu oración ya está en camino. Hubo
una situación, que yo aprendí una lección. Una lección. Qué bonito que la vida, que el Señor Jesús usa la vida para enseñarte cosas. Hace años, y quiero contaros esta historia para que más o menos captes más o menos cómo pasó. Y voy a contarlo así como me acuerdo, deseando que no deje nada afuera. Cuando empezamos la iglesia Pasión por Cristo, el pastor, que ahora es pastor de la iglesia La Roca, Pasión por Cristo La Roca, en el norte de Madrid, La Roza, Pastor Federico y yo, estábamos al principio de la iglesia Pasión por Cristo. Teníamos el jueves, orábamos. El jueves nos juntábamos a las 7 de la tarde y orábamos. Éramos en ese momento poca gente en la iglesia y menos gente en la oración. Así siempre es. Y cuando estuvimos orando, él me dijo que fuera bueno tener un nuevo piano para la iglesia, para la alabanza. Como no teníamos dinero, le dijimos, vale, pues vamos a orar. Yo me acuerdo que era un jueves seguro. Y entonces oramos. En ese jueves eran sobre las 8 de la tarde y nosotros oramos. Aquí en España oramos por ese piano. Yo le dije a Federico, ¿cuánto costará un buen piano? Él me dijo, aproximadamente tanto y tanto. Ok. Y dije, vamos a pedírselo al Señor. Oramos, los dos oramos, y sentimos en nuestro corazón, porque cuando tú oras, tú sientes paz cuando el Señor ha dicho, ok, ya está. La paz es la confirmación que ya tu bendición está de camino. Ok. Y le dimos al Señor las gracias. Y luego nos acordamos otra vez en los próximos días y oramos. Y así pasó un tiempo. Pero el dinero, el piano no venía. Tiempo después, no te puedo decir si eran 3 semanas o 4 semanas o un mes y medio, no te lo puedo decir. Tenía que preguntar. Recibí una llamada de una mujer en Alemania y me dijo, Pastor Juan, por favor, envíeme el número de cuenta. Digo, ¿vale? Entonces ella me dijo, es que te voy a contar una cosa, dice. Yo le pregunté a alguien por el número de cuenta de la iglesia y se lo dieron erróneamente, no era el número. Y ella dice, hace unas cuantas semanas tuve mi corazón, sentí de enviaros tanto y tanto dinero y ahora, oye, para un piano. Nadie se lo había dicho. Hey, ladies and gentlemen, nadie le había dicho a esa señora que necesitábamos un piano. Nadie, ni lo habíamos mencionado. Y ella nos dijo, y yo pregunté, ¿cuándo sentiste en tu corazón enviarnos ese dinero? ¿Tú te puedes imaginar que fue ese jueves, sobre las 8 de la tarde? Nosotros aquí en España orando, y ella en Alemania lo percibió. Pero envió el dinero. ¿Y sabes a dónde llegó? A Bélgica, a una cuenta en Bélgica. Ella me lo contó. ¿Y sabes qué? Nosotros aquí todavía desesperados orando, teníamos la confirmación en nuestro corazón, pero de alguna forma no venía el milagro. ¿Sabes lo que hubiera pasado si hubiéramos dejado de orar? Todo hubiera terminado. Esta hermana, ella envió el dinero, por casualidad averiguó si llegó el dinero y no llegó. ¿Sabes qué, querido? Algunas veces nosotros estamos sorprendidos la conexión que hay entre la tierra y el cielo. Es la oración que conecta el cielo con la tierra. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, y el cielo oirá
lo que se dice en la tierra. La oración es la conexión con el cielo. Esta hermana me pidió el número y entonces llegó, y ahora sujétate, justo la cantidad que necesitábamos para el piano. Querido oyente, por favor, sigue orando. Tu oración hoy, mañana, pasado, las próximas semanas o meses, tú verás el resultado. No temas, sigue orando. Tu oración de hoy, el pan nuestro diario, dánoslo continuamente. Nuestro pan necesario, dánoslo día a día. Sigue orando, no pares, por favor, no pares. Porque como Jesucristo nos prometió, dijo, os vendrá, lo haré, lo recibiréis, se os dará, hallaréis, se os abrirá. Yo, si queréis, os envío esta lista de promesas de recibir en la oración. Yo te la envío, como Dios contesta nuestras oraciones. Te lo preparo ahora mismo para todos los que digan, pastor, yo deseo tener esa lista de versículos donde Jesucristo promete cumplir nuestras oraciones.